El inversor privado no quiere financiar tu tecnología, sino que le hagas rico con un negocio basado en tu maravillosa tecnología. Eso sí, el inversor sabe que para que él se haga rico tienes tú también que hacerte rico. Este es el mayor error estratégico. No le vendáis una maravillosa tecnología, vendedle la máquina de hacer dinero. No invierten en ideas los inversores privados. Lo que invierten los inversores privados es en máquinas de generar dinero. Estupendo. Pues nada, vamos a hablar ahora de los materiales para que podáis preparar una propuesta muy atractiva para inversores. Así que, la pregunta real para el inversor. Primer punto. ¿Qué tenemos que decir en los materiales de inversión? Voy a dividir esta parte de los materiales en dos cosas. Primero, lo que tenemos que decir y segundo, los materiales en sí que tenemos que crear. Entonces, la primera pregunta es ¿qué tenemos que decir? Y eso se relaciona con lo que busca el inversor. El inversor quiere una empresa viable, factible, invertible y la tenemos que demostrar. ¿De acuerdo? Recordemos, no van a invertir en tu tecnología, como dice la frase, van a invertir en su retorno de la inversión, si por 4, por 10, por 12, incluso por 20. ¿Qué significa que la empresa sea viable, factible o invertible? Bueno, pues viable significa dos cosas. La primera, que tenemos un mercado enorme. Tenemos que demostrar, si queremos conseguir inversión privada, bien la financiación pública, que tenemos un mercado enorme, tenemos que demostrar tamaño y crecimiento de mercado, como por ejemplo con las cifras del TAM Sansón, el Total Available Market, etcétera. Y luego tenemos que demostrar clientes y dinámicas de venta. Quién compra, cómo se les alcanza, cómo vendemos nuestro producto, cómo es un ciclo comercial, lo que dura, si podemos vender varias veces lo mismo. Y tenemos que demostrar una validación de mercado, que tenemos pilotos, que hay cartas de intenciones o LOIs de empresas que nos vayan a comprar, demostrar primeras ventas y primeras facturación. Y todo eso con métricas como, por ejemplo, el SAC, el CAC, que es el coste de adquisición de cliente, el MRR, que es el dinero que ingresamos mensualmente o anualmente, el ARR, y el Lifetime Value, que es el dinero que le sacamos al cliente mientras está con nosotros. Es crítico, si queremos conseguir inversión, demostrar el mercado grande, porque si no hay un mercado grande, ¿cómo vamos a vender lo suficiente para dar los múltiplos que piden los inversores? Sería imposible. También es viable la ventaja competitiva, que es ese punto que os he comentado antes que a los inversores les interesa muchísimo. Entonces, para demostrar que tenemos una ventaja competitiva, tanto inversores privados como inversores públicos, tenemos que analizar precisamente contra quién competimos. Es decir, quiénes son nuestros competidores directos, quiénes nos pueden sustituir, cuán fuertes son, cómo reaccionarían ante un nuevo actor. Si alguien sabe de economía, un análisis de las 5 fuerzas de Porter aquí vendría fantásticamente bien. Y también entiendo que estamos desarrollando tecnología y podemos decir, bueno, es que mi tecnología es la primera, por lo tanto no tenemos competencia. Estupendo. Pero por eso he comentado de que tenéis que pensar en sustitutos, porque si no hay competencia y somos buenos, vosotros tranquilos que competidores saldrán. Así que tenemos que demostrar un conocimiento de lo que es el entorno. Así que esto es clave. ¿Por qué? Porque daos cuenta de que el inversor está con nosotros 5, 10, 15 años. Entonces, si no tenemos esa ventaja durante ese periodo de tiempo, pues a lo mejor los 2 primeros años podemos jugar, pero el resto de los años nos van a ganar los competidores. Y es algo que queremos evitar. De hecho, quedaos con esta frase del profesor del IES, Rob Johnson. Sin ventaja competitiva, sembramos para otros. Imaginemos que hemos demostrado mercado y ventaja competitiva. Somos viables. Siguiente punto que nos exigen los inversores, ser factibles. Para ser factibles tenemos también que demostrar dos cosas. Primero, el equipo. Que os he comentado antes que son los puntos que ven los inversores por activa y por pasiva. Así que podemos tener una tecnología que sea medianamente buena, pero si no tenemos un equipo que sea capaz de realizarlo, los inversores no estarán interesados en nosotros. Un gran equipo mejora una tecnología que no sea la top. Entonces, ¿qué tenemos que demostrar? Dos cosas, experiencia y credibilidad. Y si no tenemos experiencia, insistir en la credibilidad. Es decir, que mi equipo tiene capacidad de ejecución, o porque lo hizo en el pasado, o porque tiene los estudios o tiene la energía para hacerlos en el presente. Sobre todo si eres joven. Y también ausencia de señales de alerta. Una señal de alerta es, bueno, es que yo quiero lanzar el negocio, pero yo no voy a dejar mi puesto de funcionario en la investigación. Si ese es el caso, mejor contrato un CEO que esté a tiempo completo llevándote la empresa. Y ya que menciono la palabra CEO, también esperan los inversores que tengamos el equipo completo con 4 puestos cubierto mínimo, que son el CEO, que es el que tiene la visión y liderazgo de la empresa, que no ve el hoy, que ve el futuro cercano, dentro de 12 meses o más.
el director técnico que crea el maravilloso producto y servicio, aquí seguramente va a estar porque muchos de vosotros podría perfectamente ocupar ese papel. Luego necesitamos el que venda, el perfil comercial. A veces lo hacen los fundadores, que puede ser el CEO y el CTO, pero según vayamos creciendo es ideal tener una persona especializada. Y luego, según vayamos creciendo, necesitamos perfiles de operaciones, gente que se encargue del día a día, especialmente con los clientes y con la organización de nuestra empresa. Por ejemplo, en vuestro caso será crítico el tema regulatorio. Es un especialista que nos ayude a ir consiguiendo las distintas aceptaciones regulatorias. Los directores de operaciones, a diferencia de los CEOs, no ven de 12 meses en adelante. Ven de 12 meses para hoy. Cortísimo plazo. Quedémonos con este detalle. Un inversor puede perdonar el riesgo tecnológico, pero la incompetencia ejecutiva no. Tenemos un buen equipo, pero también tenemos que demostrar que estamos en el momento adecuado. Se utiliza esta expresión, el timing. El timing significa, como he dicho antes, que ni estamos ni demasiado pronto ni demasiado tarde. No lanzamos una nueva red social en 2026 porque lo tendremos muy mal y tampoco estamos lanzando una tecnología tan novedosa que seríamos los primeros si no hay ni mercado donde venderla. Yo qué sé, computación cuántica. A lo mejor todavía no existe. Necesitamos estar en el momento justo. ¿Cómo lo podemos demostrar ante los inversores? Analizando nuestra industria, que significa analizar el entorno en el que nos estamos moviendo. ¿Cuál es nuestro posicionamiento frente a los competidores? Si los competidores tienen la madurez y los recursos necesarios para poder llegar a nuestro nivel o si los tenemos nosotros. Así que para demostrar el timing, lo que espera el inversor, quedaos con la frase del fondo, que tengas analizada tu competencia y tus sustitutos. No a ti mismo, que tú ya te conoces, sino el entorno en el que vas a competir. Esto es, en el caso del fútbol, es no analizar tu equipo, sino analizar el equipo contrario, que eso lo hacen todos los entrenadores de fútbol. Y si las cosas van mal, tener un plan B y un plan C, porque en 5, 10, 15 años la competencia se mueve seguro. ¿Hemos demostrado equipo y timing? Perfecto. Ya tenemos que cumplir con lo último que nos piden los inversores para que le digamos en los materiales. Primera, que recordemos, tenemos que multiplicar el capital. Por lo tanto, tenemos que demostrarlo de manera financiera. ¿Cómo? Con un modelo de negocio escalable. Os he dicho que son inputs aritméticos, outputs geométricos. Permitidme que lo diga de otra manera. Cuanto más vendemos, más ganamos. Y en términos económicos, cuanto más ingresos tenemos, más bajan nuestros costes variables, con lo cual aumenta el margen. Y se produce ese círculo virtuoso. Tenemos que demostrar hitos donde estas cosas van a ir sucediendo. Las proyecciones financieras a 3 y 5 años, que tenemos suficiente caja para aguantar año y pico, 2 años sin quebrar. Se utiliza una expresión en inglés para indicar esto, runway, que es pista de lanzamiento. Como tengamos poca caja, lo podemos pasar muy mal. Los negocios en gran parte se hunden por la caja. Y también tenemos que demostrar a los inversores que se pueden salir de la inversión. Recordemos que no se casan de por vida. Permitidme que amplíe este punto. Sin salida clara para el inversor, no va a haber inversión. El inversor no se quiere quedar atrapado. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues demostrando que hay un camino de salida. Y dejémonos de cosas raras. Lo más habitual es que nos compre otro. Si tenemos nuestro proyecto, lo normal, sobre todo si pedimos financiación privada, es que o una empresa de nuestro entorno industrial, un competidor, o una empresa en crecimiento, o una empresa internacional que entre en España o en otro país, o un fondo de inversión mucho más grande que el anterior, compre todo o parte de nuestro negocio. ¿A cuánto se paga el negocio que se compra? Se paga a múltiplos de EBITDA. EBITDA es una métrica financiera que significa ingresos antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Y en el mundo de la compraventa de empresas es el capital que se utiliza, es el capital que sirve de indicador de lo que produce la empresa. Por lo tanto, lo que se compra es a múltiplos. Un múltiplo habitual es el 8 o el 10. Y quiere decir, si yo compro esta empresa ahora, estoy como anticipando 8 veces los ingresos que va a ir de EBITDA, los EBITDAs que va a tener en los próximos años. Es decir, que estoy anticipando al comprador lo que va a ganar y sí, ahora pierdo dinero, pero en el futuro lo voy a recuperar porque esto es una máquina de hacer dinero en crecimiento. Entonces, todo esto lo tendremos que ir demostrando, aunque sea de manera muy, muy, muy inicial, que entiendo que no sabemos qué va a pasar en 5 o 10 años, pero tenemos que contar una historia de lo que puede suceder dentro de 5 y 10 años. Que si no, no demostraremos una salida al inversor.
Y también tenemos que demostrar que tenemos control del riesgo, tanto del riesgo técnico, del riesgo regulatorio, del riesgo comercial, del riesgo financiero. Los planes B y los planes C. Los hitos. En este hito, por ejemplo, en un año tendremos el producto terminado, en 2 años estaremos regulados, en el año 3 tendremos ya suficiente número de ventas y mientras tanto iremos controlando no quedarnos sin runway, no quedarnos sin financiación o sin caja. ¿Mm? Y si la cosa no sale bien, tenemos un plan para mitigarlo, porque insisto, el inversor entra en el año 26, pero va a estar con nosotros hasta el año 34 o 35. Entonces quiere saber que estamos preparados para lo que pueda venir. ¿Mm? Ya sé que estamos en un entorno científico-técnico, pero significa que tenemos que ponernos las pilas en lo que consiste jugar al juego de crear una organización llamada empresa o traer a nuestro equipo gente que pueda llevarlo, como un CEO profesional. Y esto os puedo decir sobre lo que hay que decir. Ahora, ¿qué materiales necesitamos crear para atraer un inversor? Pues permitidme que os diga un truco que me he inventado yo mismo y que se llama la cascada de información. Lo que no tenemos que hacer es abrumar al inversor desde el principio. No enviarle toneladas de documentación porque un inversor privado o incluso un inversor público puede recibir 100 propuestas de financiación. Y en el caso de la inversión privada, la pública es diferente porque tiene sus cuotas, ¿no? Entonces de 100 propuestas a lo mejor hay 30 o 40 subvenciones. Pero en el caso de la financiación privada, entre 1, 2, 3 proyectos son los que terminan financiándose de 100 que reciben. Por lo tanto, al principio lo que queremos es la atención. Si enviamos mucha documentación, probablemente no la tengamos. Así que lo que sugiero es que por orden compartáis esta información. Primero, un elevator pitch, que es un discurso verbal. Esto es si nos encontramos en persona al inversor. Si no, o si nos lo encontramos en persona y nos pide más información, yo le enviaría un correo con un anticipo. Permitidme usar la palabra teaser. Teaser en inglés significa pues como un tráiler de una película, ¿no? O un one pager, que es un resumen ejecutivo en una única página en PDF. Luego, a continuación, le enviaría un pitch deck, que es una presentación de 10 diapositivas. Y luego, si me pide más información, le daría acceso a una carpeta en Internet, por ejemplo, en un Dropbox, donde está el Data Room. Ahí sí que está toda la documentación en profundidad. Por eso lo llamo cascada de información, porque pasito a pasito, según nos van dando permiso, les vamos dando la información que necesitan. Eso sí, nosotros, si queremos conseguir esta financiación privada, insisto, la pública significa que tenemos que rellenar formularios, con lo cual hay que bajárselos y entenderlos. Pero en el caso de la privada, pues poco a poco ir avanzando etapas hasta que diga el inversor, oye, pues quiero saber mucho más. Perfecto, le doy acceso al Data Room. En detallito, el elevator pitch es tu frase memorable en 30 segundos. Aquí tenéis un ejemplo. Permitidme que la lea. Los hospitales pierden cada año por la fragmentación de la información clínica. Hemos creado una infraestructura que integra esos datos en tiempo real y mejora la eficiencia un 200%. Ya está validada en entornos hospitalarios como el Hospital Ramón y Cajal y operamos con modelo SaaS escalable en un mercado europeo multimillonario. Buscamos 2 millones de euros de inversión para acelerar la expansión y construir una compañía con potencial de multiplicar de 5 a 10 veces el capital invertido por ustedes en 7 y 10 años. Esto es para aprendérselo de memoria y cada vez que estemos delante de un inversor, contarlo. ¿Cuál es el objetivo? Curiosidad. ¡Ay, qué interesante, Miguel Ángel! Cuéntame más. Perfecto. Deme su correo, este es mi correo. Le voy a enviar un resumen ejecutivo. Dígame si necesita más a partir de ahí y si necesita más ya le enviaré más información. Perfecto. El email con el teaser, que es el pitch deck condensado dentro de un cuerpo de correo o en una página. ¿Qué es el pitch deck? La famosa presentación de 10 diapositivas cuyo objetivo es, aparte de seguir picando la curiosidad, dar la suficiente información como para conseguir una reunión. Los pitch decks son aproximadamente de 10, 12 diapositivas y la estructura que recomiendo es una pequeña diapositiva para conectar, por ejemplo, título, nombre, etcétera, y correo electrónico, hablar sobre el problema que vamos a solucionar a los clientes, describir nuestra solución, que puede ser nuestra tecnología, producto o servicio, hablar del mercado, recordemos, tiene que ser grande y en crecimiento, como lo dije antes, el modelo de ingresos, recordemos que se tiene que ser escalable y tenemos que estar en el timing adecuado, nuestro equipo, nuestra ventaja competitiva, el tema financiero, la propuesta de inversión que tiene que tener la salida y la última diapositiva, el cierre potente, que significa pido este dinero, reunámonos, etcétera. El tema de viable, factible e invertible, os lo recuerdo, mercado grande, ventaja competitiva, equipo completo y que ejecuta, timing perfecto, el negocio escalable y la oportunidad de salida,
esos 6 conceptos tienen que estar divididos y explicados en todas estas diapositivas, porque tenéis que enamorar al inversor. Y en caso de duda, si queréis pasaros de contenido, el truco, en la parte del problema. La mayoría de los emprendedores dan el problema por hecho y rápidamente hablan de la solución porque es lo que han desarrollado. El negocio está en solventar problemas. Si tenéis que dedicarle más tiempo, siempre la primera diapositiva, el problema. Truco de experto. Ideas clave. Bueno, os las he comentado antes, así que como queda poco tiempo, permitidme que pase esta diapositiva. Por cierto, no deis por hecho que el inversor entiende vuestra ciencia. Esto no es para dar una clase técnica, es para hablar de negocios. Todo claro, visual, numérico y con números claritos. También llamo a mucho a lo que es el cierre memorable. El cierre memorable es que digáis al inversor que este negocio va a ser extraordinario y que vosotros sois las personas adecuadas para llevarlo a cabo. No lo he comentado antes, pero lo digo ahora. El inversor busca también seguridad en vosotros, que seréis capaces de llevarlos a cabo. Tenemos que darlo. Y luego el Data Room lo voy a resumir de una manera muy sencillita. Es una carpeta en Internet en la que tenéis el PowerPoint, el Word, el Excel y el PDF. Con las extensiones os vais a acordar. El Pitch Deck que acabamos de ver es el PowerPoint. Luego irá vuestro plan de negocio de 30 páginas, escribiendo cómo va a funcionar la empresa. Eso es el Word. El modelo financiero, el Excel, que tendrá el balance, las pérdidas y ganancias y el flujo de caja. Y los anexos son los PDFs donde hablaréis de la investigación de mercado, la protección de vuestro IP, vuestras validaciones técnicas, los currículos del equipo, documentos regulatorios, las cartas de intención de que os van a comprar y cositas así. Eso es ideal para que vea el inversor que estáis organizados y que las cosas funcionen. Respecto al modelo financiero, incluid lo que vais a ganar en los próximos 3-5 años, el dinero que quemáis al mes, los hitos por cada fase, es decir, que si la inversión entra aquí, llegaré hasta aquí y la siguiente inversión que entra dentro de 2 años, llegaré hasta allá. Y también truco de experto, no hagáis un escenario, haced 3, el base, el optimista y el conservador. Tenéis que vuestro Excel hacerlo de tal manera que permita al inversor hacer 3 test de estrés. Por eso hace falta un escenario pesimista para que vea en qué condiciones realmente difíciles todavía funcionaría el negocio y su inversión. Y bueno, más cositas, tenerlo todo preparado antes de poneros delante de los inversores. Esto se le llama el roadshow. Preguntas preparadas, diapositivas conocidas, el pitch deck aprendido, objeciones anticipadas, un abogado experto a vuestro lado y a hablar con él y hacer un calendario de reuniones y mucha suerte. Muy bien, ya tenéis los materiales. Último punto, relaciones con inversores y errores frecuentes. Vale, punto importante, levantar capital no es un evento, es un proceso. Va a durar de 6 meses a 1 año, por lo tanto no se improvisan 5 minutos. Lo que sugiero es que hagáis una base de datos, truco de experto, de 15 a 20 fondos a los que querráis dirigiros. Pero para poder llegar a ellos, antes haced una lista de más fondos. Procurad reuniros con algunos de los que os interese. De ellos os empezará a dar juego aproximadamente entre 10, 20. De ellos, probablemente 5 o 7 os harán una investigación en profundidad, llamada due diligence. Para eso os pedirán acceso al data room. De ellos, 2 y 4 os dirá, venga, vamos a iniciar unas negociaciones. En esas negociaciones trabajaréis un documento de preinversión denominado term sheet u hoja de términos. Con suerte, cerraréis con uno de ellos o incluso con 2 que podrán coinvertir. Esto es como una campaña comercial. Tened una lista, un flujo o pipeline, porque como solo vayáis a uno, estadísticamente tenéis muchas posibilidades de no conseguirlo. No voy a entrar en detalle, pero tenéis también que saber cómo negociar la hoja de condiciones en las que vais a cerrar la inversión. Vuestra valoración de la empresa antes y después de invertir, cuánto porcentaje de capital social vais a dar y luego detalles como cómo vais a iros diluyendo, los asientos que vais a dar en el Consejo de Administración y si luego progresivamente vais a tener que hacer un vesting para que algunos miembros del equipo pues, puedan hacerse con capital social. Vesting es tener la opción de conseguir capital social como premio al trabajo bien hecho. Así que el dinero importa, pero tenéis que tener un buen abogado, que va a ser uno de vuestros mejores amigos, porque tenéis que estudiar las cláusulas. Luego vendría el due diligence, que es una investigación en profundidad de los inversores a nivel técnico, regulatorio y comercial para ver si de verdad estáis listos para ser invertidos. Y después de la inversión empieza el trabajo real. Tendréis que multiplicar el dinero del inversor. Por lo tanto, como es un socio estratégico,
espera transparencia de vosotros, que le mantengáis actualizado con un reporting trimestral y que ejecutéis de manera disciplinada. Recordad, tiene que salir una máquina de hacer dinero. Y todo esto para llegar al exit, la salida, que ya os he dicho que probablemente sea que os compre la empresa. Vamos a ir terminando con temas de errores, que ya estamos en el tiempo. Errores estratégicos frecuentes. El más importante, que os quede claro, porque la mayoría sois de ciencia y tecnología. El inversor privado no quiere financiar tu tecnología, sino que le hagas rico con un negocio basado en tu maravillosa tecnología. Eso sí, el inversor sabe que para que él se haga rico, tienes tú también que hacerte rico. Pero pensad en ese orden. Este es el mayor error estratégico. No le vendáis una maravillosa tecnología, vendedle la máquina de hacer dinero. Luego, otros errores estratégicos frecuentes, críticos. No prometáis plazos irreales en desarrollos tecnológicos ni en ventas. Las cosas tardan más tiempo de lo que creéis. El pitch no lo hagáis excesivamente técnico. No asuméis que el inversor sabe de ciencia, de tecnología, tanto como vosotros. Luego, no hagáis hacer caso omiso a todos los consejos y trucos anteriores. Por ejemplo, no habléis del retorno a la inversión, no le digáis la salida, no dadle un data room caótico o tengáis cláusulas, pedid cláusulas que bloqueen rondas futuras o incluso la ronda actual. Todo al final es un juego de confianza. Ellos son cada vez más profesionales y esperan que vosotros lo seáis. ¿Cómo evitar estos errores? Para que nos pillen. Proyecciones realistas con escenarios, un roadmap con hitos verificables, la ciencia siempre hay que traducirla en impacto económico, dinero, estudiad a los inversores antes de hablar con ellos, no improvisadamente, siempre el abogado y pensad hoy la ronda, aunque sea dentro de 2 años. Y el inversor no es tu enemigo eres tú. Ni conocer tu número, ni conocer tu mercado, ni conocer tus riesgos es lo que te hará daño. Y ya con algunas anécdotas para terminar la presentación. Por ejemplo, me acuerdo del caso de una empresa llamada Optec for Life, que una de sus dificultades para conseguir dinero era que tenían un pitch excesivamente técnico, en el que no hablaban de ninguna tesis para el inversor. Entonces, ¿qué es lo que hice con ellos? Reposicioné lo que era su pitch, traduciendo en métricas económicas toda la parte clínica completa. ¿Cuál fue el resultado? Que ya tiene una presentación que da mayor claridad ante los inversores y actualmente están en ronda. Otra empresa con la que trabajé unos años es BioHope, desde Madrid, en la que tenían un modelo financiero poco defendible y yo trabajé en reestructurarlo, en definir los sitios y en alinear la reducción del riesgo con las necesidades de capital. ¿Cuál fue el resultado? El resultado es que les ayudamos a conseguir 2 millones de euros, de los cuales Isabel, la CEO, me atribuye a mi trabajo personal $500,000. Así que la lección es que el modelo financiero es una herramienta de negociación y no es solo un Excel. Y la última anécdota, y esta es la negativa, Fundslink. Fundslink es una empresa que ya no existe y que quebró. ¿Por qué quebró? Porque los que la crearon, los fundadores, eran ejecutivos de bolsa con mucho dinero que financiaron en su producto $500,000 sin validar demanda del mercado. Estuve trabajando con ellos y les di una serie de consejos, que antes de hacer una inversión tan onerosa, hicieron una investigación de mercado, definieran su cliente prioritario, hombre, que hicieran un producto más baratito para hacer las pruebas. No me hicieron caso y ¿cuál fue el resultado? Quebraron en 3 años con 4 millones de pérdidas. Una verdadera catástrofe. Por lo tanto, aunque tengamos experiencia y aunque tengamos un producto hecho, validemos con los clientes. Vamos a terminar. ¿Qué marca realmente la diferencia? Pues que conseguir financiación no solo depende de una buena ciencia, un buen PowerPoint, conocer todo lo que os he estado comentando aquí. Depende de estas 5 cosas. Que elijas el capital adecuado y en el momento adecuado. Que construyas una tesis sólida para el inversor correcto. Que estructures bien tu ronda. Que negocies cláusulas que no hipotequen el futuro y prepara desde ya tu ronda futura. La diferencia entre cerrar o no cerrar una inversión no va a ser tu tecnología ni tu ciencia, es tu preparación estratégica. He visto proyectos con tecnología mediocre levantar millones por la estrategia correcta. El proyecto brillante es cerrar por falta de estructura. Así que la diferencia, de nuevo, ni la ciencia, ni la tecnología, ni vuestro maravilloso producto o servicio, es la diferencia, la ejecución estratégica. Con esto termino. Si alguno de vosotros está en este punto, podemos hablar ahora, que es turno de preguntas, o hablamos más adelante, que aquí están mis datos de contacto. Esto es todo lo que quería compartir. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy interesante y muy bien explicado. Confío en que habrá ayudado mucho a la gente que te está escuchando. De momento no tenemos ninguna pregunta,
Recuerdo que podéis preguntar todas las preguntas en el chat, pero mientras, pues, bueno, puedo hacerte yo las preguntas, que como me las hacen a mí, te puedo hacer yo las preguntas más comunes que sé que le ayudará a la gente. Genial. Entonces, por ejemplo, una pregunta que me hacen es ¿qué te preguntan los inversores? ¿Cuáles son las primeras preguntas que te hacen y qué datos tendrían que estar preparados que no están en la presentación, en el pitch? A ver, los inversores, si ponemos un único tema, equipo. O sea, algo que no esté, pues en la presentación, ¿por qué el equipo lo va a conseguir? Y muchas veces es un tema, es una combinación de factores. La combinación de factores es que tengo el conocimiento técnico, nivel científico o a nivel tecnológico, tengo la experiencia empresarial y luego tengo el carácter, la energía para poderlo llevar a cabo y con mi puesto dentro de lo que es la organización. Por ejemplo, un detalle que no viene en la presentación es que he hablado de que el equipo perfecto tiene un CEO, un CTO, un vendedor y un COO, director de operaciones. Pues permitimos un detalle curioso que se dan cuenta los inversores, el carácter. Yo muchas veces utilizo el fútbol como símil, ¿no? Entonces, en los equipos emprendedores hay delanteros y defensas. ¿Quiénes son los delanteros? Los que quieren meter goles. Los defensas, los que quieren proteger la portería. ¿Quién serían los delanteros? El CEO y el vendedor. Fijémonos en el carácter. Suelen ser personas extrovertidas, suelen ser personas con muchísima energía, con don decentes. Su defecto, se van muy lejos, se van por los cerros de Úbeda, sobrevenden, bla, bla, bla. Veamos el otro, los técnicos. El director de operaciones suelen ser personas más introvertidas, más centrados en el detalle. No les gusta estar en el escenario. Ejecutan, ejecutan, ejecutan. ¿Cuál es su parte mala? La parte mala es que, claro, si necesitamos exhibirlos, pues no tienen don de gentes y no quedan bien. Un buen inversor dice, tiene que haber una combinación de ambos. ¿Por qué? Porque si tenemos personas que sobrevenden lo que uno no ha creado, eso es un problema. Pero si luego tenemos unos directores de ventas, unos directores de operaciones que no son capaces de entender las necesidades de los delanteros, pues eso tampoco funciona bien. Entonces, por contar la anécdota, me acuerdo hace tiempo, en una de las empresas en las que estuve trabajando, estuve hablando con uno de los desarrolladores de software y me decía, qué miedo me da hablar con los clientes. Y hacía el software. Y digo, Me ya, pero es que los respondería. clientes están pagando tu salario y tienes que conocer sus problemas para darles soluciones. Entonces, era muy bien, curiosamente era una chica, era muy buena pica códigos, pero no quería tener ninguna relación con los clientes. Problema. Problema de vendedor. Quiero vender, quiero vender, quiero vender y llega el cliente, oye, quiero comprar esto. Sí, sí, lo tienes ya. Y vuelve a la casa y dice, oye, necesito esto. Y llega el picaco, si no existe. Entonces, un buen inversor quiere ver ese equilibrio, yo digo que es como un grupo de rock and roll también, ¿no? En que podemos pensar en los Rolling por separado y están bien, pero juntos, o los Beatles, o Queen, hacen música sublime. Quiere ver esa armonía, ese feeling. Hay un algo que va más allá de lo que se puede explicar, que ya entra la parte intuitiva. Los inversores expertos tienen intuición porque lo han hecho antes y hay conocimiento que no viene de lo consciente, viene de lo subconsciente. Tenemos también que generar ese subconsciente de que somos aquellos capaces de llevarlo a cabo. Sí, totalmente. Eso lo he visto mucho, mucho en muchos proyectos. Me resulta súper familiar. Pero es un punto Exacto. Tú muy que eres importante. experta en comunicación lo sabes. Sí, es un punto muy, muy importante que es verdad que muchas veces no se tiene presente. Y luego otra pregunta que también me hacen es, por ejemplo, cuando van a buscar inversión, tienen que ver cuánto dinero tienen que pedir. Pero dicen, vale, ¿cómo distinguimos entre lo que son imprescindibles que necesitamos ahora para esta ronda y cuáles son los deseables? Porque los deseables al final son necesarios también en cierto modo. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo de una manera que no sea muy compleja? Bien, en realidad es una cosa muy sencilla, porque hay muchas teorías de decir, bueno, ¿y cuánto dinero pido? Entonces, ¿qué va el truco? Lo que hay que pedir es el máximo flujo de caja negativo. Fin. Entonces, ¿cómo saber el máximo flujo de caja negativo? Pues cuando yo construyo el plan financiero, pongo la verdad. Pongo, pues por ejemplo, si voy a empezar a vender dentro de 5 años, las ventas entran a partir del año 5. Y lo demás, en el modelo financiero hago como si todo fuera maravillosamente bien, como si el dinero no fuera un problema. Vamos a ver el flujo de caja. Entonces, por ejemplo, si estamos en el año 26, digamos que lo hago hasta el año 30. Digamos que en marzo del año 27 tengo
un flujo de caja negativo, porque invierto el valle de la muerte, invierto y no entra dinero de ningún tipo. Que sé, ni subvención, ni inversión de capital riesgo, nada. Bueno, pues tengo un descalabre, me lo invento, 1.000.000 de euros. Eso es lo que tengo que pedir. Imaginémonos que es en marzo del 27. He dicho que se tarda aproximadamente de 6 meses a un año en levantar una ronda. Por lo tanto, yo ya en marzo del 26, que es ahora, empezaría a ponerme en marcha, porque si todo sigue mal, voy a estar en ese flujo de caja negativo. Entonces, esa es la manera de anticiparse. En el Excel se pone tanto lo imprescindible como lo accesorio. Y entonces ese flujo de caja negativo es lo que quiero cubrir. ¿Por qué exactamente eso y exactamente en ese punto? Porque si pido menos, seguiría quebrando. Y si pido más, claro que tendré un colchoncito de seguridad. El problema es que el capital riesgo es el capital más caro de todos. Acordémonos, me piden multiplicar el dinero por 10. Entonces, si pido, me lo invento, 100.000 euros más, tengo que devolver 1.000.000 de euros más. Por lo tanto, ahí está el juego de la parte financiera. El truco, siempre el mayor flujo de caja negativo en una proyección financiera a 3, 5 años. Claro, sí, si pides más es muy caro, sale muy caro. Es que es muy caro. Esto tiene mucho glamour, pero es carísimo. Claro, claro. Mira, ahora parece que tenemos aquí una pregunta. Pone, veo Bien. que para institutos de investigación como nosotros necesitamos sí o sí un CEO que nos ayude a explicar nuestro desarrollo. Bueno, es una afirmación más que una pregunta. Sí, en efecto. Vamos a ver, lo ideal para vosotros es que hicierais los primeros pasos, eso no viene en la presentación, que dierais los primeros pasos en el negocio. De hecho, yo he trabajado personalmente en esto, ¿no? Y dado los primeros pasos del negocio, cuando llegue el momento en que digas, oye, quiero conseguir financiación o ya tengo que de verdad constituir la sociedad y empezar a hacer que aquello funcione, pues yo tengo una incompatibilidad porque estoy trabajando en la administración pública, sí. Lo ideal es incorporar a alguien que se encargue de ser el director general y que no tenga ese tipo de limitaciones. Así que sí, es una buena práctica imprescindible. Genial. Y nada, no tenemos ninguna pregunta de momento. Se ve que lo has explicado súper bien, Miguel Ángel. Pero como nos quedan 3 minutitos, me encantaría que tú dijeras algún cierre, algo lo más importante de todo, con lo que se tienen que quedar, si solo se quedarán con una cosa, que es lo más importante cuando tienen que pensar en financiación e inversión. Porque yo sé que es muchas cosas muy ajenas a lo que hacen a diario y que puede ser demasiado así. Entonces, una cosa, si tuvieras que concretar, ¿cuál sería? Exactamente lo que he comentado varias veces. Sé que yo soy doctor, he pasado por esa transición y sé lo difícil que es, ¿de acuerdo? Cuando estamos creando ciencia, estamos creando conocimiento, pero aquí lo que estamos construyendo es negocio. Por lo tanto, siempre pensad de lo mismo. Nos van a financiar no nuestra maravillosa ciencia, que lo mismo maravillosa, no nuestra maravillosa tecnología, aunque hayamos dedicado años, una beca predoc, postdoc, lo que van a financiar es la creación de una máquina de hacer dinero. Quedémonos en eso. Van a financiarnos nuestra máquina de hacer dinero. Si no, nos metemos esto en nuestra cabeza, lo vamos a pasar mal. Claro. Y bueno, y la financiación pública también, ahí sí que es un poco distinto, claro, pero es dinero al La final. financiación europea es que te lo va a pedir, por ejemplo. Pues nada, genial. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a todos los que habéis estado aquí con nosotros. Y nada, seguimos avanzando. Un placer y muchas gracias por vuestro interés. Hasta luego. Adiós.